¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que ustedes estén viendo este video. Vamos a empezar una serie de estudios a razón de todos los movimientos que estamos teniendo energéticos en el mundo, y estos estudios se van a basar en el conocimiento del colectivo, pero también desde el individuo. Entonces, yo con ustedes he venido hablando sobre la historia secreta de la humanidad. Hemos venido hablando de la espiritualidad a través de la astrología. Hemos tenido como un marco filosófico, un contexto espiritual. Hemos venido hablando de muchas cosas a través del tiempo y el espacio. Pero ahora, con tanto movimiento energético, es importante que tengamos en cuenta cómo el colectivo afecta a la individualidad y cómo la individualidad afecta al colectivo. ¿Sí? Entonces no es que se trate de una competencia, sino que vamos a hacer como un eje transversal y un eje desde la manera vertical y horizontal, para que podamos entender de qué se trata todo lo que está ocurriendo a nivel universal. ¿Sí? Entonces vamos a empezar explicando de que la espiritualidad como tal debemos aplicarla a nuestra vida. No se trata de que solamente está ahí para saber, para chismosear, sino para comprender de qué se trata esto. Hola Pipe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por tus likes. Gracias a cada uno de los que se están vinculando a este live. Vamos a hacerlo diario. Va a ser en la mañana, pero aún no tenemos la seguridad mientras no termine de organizar el horario. Entonces puede ser a las 9, a las 10 o a las 11 o a las 12. Entonces, bueno, la espiritualidad debemos aplicarla a nuestra vida. Hago otro paréntesis. Igual quedan grabados y van a ser subidos en YouTube. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Entonces vamos a, si no alcanzas a verlos, los vas a ver en YouTube todo el tiempo. Todos los días voy a subirte un video diario en YouTube y vamos a entender de qué se trata esta espiritualidad. Cuando nosotros buscamos una respuesta, normalmente la estamos buscando afuera y lo hacemos a partir de cualquier tipo de ideología, de religión, de dogma o lo que nos enseñaron en casa, ¿no? A estar en nuestra religión, metidos en nuestro conocimiento profundo. Pero nosotros entendemos o empezamos a percibir que en muchas de esas cosas no hay respuesta, porque seguimos dejándole la responsabilidad al tercero, ¿sí? Al otro. Venga, ayúdeme. En este caso, ¿quién sería? Nosotros como occidentales sería Jesucito. Podríamos rezarle también a la persona que falleció, al que ya no está con nosotros. Entonces, debemos es como buscar el equilibrio para poder entender que Dios no está fuera, sino está adentro, pero se vive en algo que se llama un colectivo de conciencia. Es decir, yo puedo a través de cada uno de ustedes percibir a Dios, interpretarlo, y también lo tengo adentro cuando encuentro en mi ser esa conexión divina. Mucha gente me dice que Dios, y lo veo desde que yo estaba en la iglesia, Dios tiene personalidad, ¿sí? Y finalmente la personalidad es parte del ego. Yo con los días les voy a explicar un poco más sobre esto. El ego es la identidad. Dios no tiene personalidad. Nosotros buscamos racionalizar a Dios para poder entenderlo. Es que nosotros somos como unas hormiguitas que nos hablan en un lenguaje de hormiguitas. En este caso somos seres humanos viendo en tres direcciones, porque somos 3D. Entonces, no vamos a percibir sino una parte de la luz, no vamos a percibir sino una parte del auditivo y está en lo físico, pero más allá hay otras densidades y dimensiones. Entonces esto cambia los contextos, ¿sí? Vamos a encontrar el equilibrio en el afuera y en el adentro, entendiendo que Dios vive una experiencia a través mío. Es decir, Dios quiso venir. Ay, qué linda, ¿cómo estás, María? Gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Dios vino a vivir a través de nosotros una experiencia, y no solamente humana, también la vive a través de nuestros animales, a través de nuestras plantas, o como nos mostraba la película Todo en Todas Partes, también se vive la experiencia siendo un polvo de estrellas o estando en el agua, ¿sí? Entonces, encontrar el objetivo de la experiencia en Dios
es como parte del propósito del alma. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Y la gente dice, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito del ser? ¿Cuál es? Y ahí es cuando dice la gente, ay, voy a hackear la Matrix. Hackear la Matrix es entender eso. No es entender el propósito al que vine, sino esa interpretación de encontrar el equilibrio entre lo que está afuera y lo que está dentro desde la experiencia divina. La gente hackea la Matrix a través de comprender la experiencia divina, ¿sí? Hackear la Matrix es cuando se entra en un estado de conciencia profundo, que se dan cuenta de que esto es parte de una programación, pero no es una programación de computadora, sino es una experiencia orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque estamos en un ecosistema donde se respira un aire, se transpira, hay ciclos del nitrógeno, del oxígeno, del agua, ¿verdad? Entonces, esa matrix que llaman de sistema como programación de un computador termina siendo una programación orgánica, donde existen esos equilibrios biológicos, químicos, físicos, que nos muestran a Dios a través de ellos. Por eso se habla de la molécula de Dios, ¿sí? Y por eso hay espacios que se les llaman, esa parte como oscura, que no se tiene a ciencia cierta, el conocimiento de ese poder que está sosteniendo el núcleo y los átomos y a través de los protones, electrones, neutrones, y que es más fuerte de lo que conocemos. Esa es la expresión de Dios, es a través de cada una de las cosas que se viven. Pero el hackear la Matrix es entender o interpretar cómo puedo salir de una programación más profunda que tiene que ver con algo que se llama el samsara. Hoy te estoy haciendo como una especie de resumen de cuál es el objetivo de la espiritualidad, porque yo veo que hay muchos cabos sueltos por todas partes. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, buenos días. Entonces, cuando yo conozco que hay una programación a través de esa matrix o matriz orgánica, donde lo que hacen es, yo nazco con unas características, tanto físicas como cognitivas básicas, que es esa memoria colectiva de la que hablaremos estos días, porque todos los días vamos a estar conectados. Vamos a entender algo más profundo, y es que yo pienso que la única realidad es la que estoy viviendo o la que percibo, pero hay como 100.000 millones de cosas que no conozco, por los cuales no voy a poder hacer el ejercicio de la experiencia divina, ¿sí? O de la experiencia natural, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo hablo de hackear esa matrix, es comprender que soy parte de una programación. Ojo, que es matrix orgánica, que soy parte de una programación, y la única manera de entenderla, conocerla, comprenderla, la gente habla del despertar espiritual, ¿sí? Pero es entendiendo de qué se trata la experiencia humana. Y para poder entender de qué se trata la experiencia humana, debo vivir una experiencia espiritual. Porque si yo no conozco la contraparte, ¿cómo voy a saber cuál es la otra? Para que se pueda vivir una experiencia espiritual, normalmente pasamos por cosas muy fuertes, dolorosas, que son esa noche oscura del alma. Ahí te estoy ubicando un poquito en los contextos. Y esa noche oscura del alma, para que pueda haber, o sea, para que tú conozcas el placer, digamos, tienes que vivir la ausencia. ¿Qué ejemplo te doy? Que tú disfrutes una muy buena comida ahorita, y qué delicia para ti. Uy, qué rica esta comida, me fascina, la estoy disfrutando, porque en algún momento tuviste hambre o probaste algo muy feo, ¿verdad? Entonces, o a través del dolor profundo siento la felicidad, o a través de la ausencia económica, cuando me llega plata me pongo súper feliz porque puedo disfrutar de esas cosas. Entonces, cuando aprendo, entendiendo y conociendo de qué se trata la experiencia humana a través de la ausencia, y desde la percepción divina, no como ser humano, o sea, no como Katia, ¿sí? Sino como una sensación más profunda de espiritualidad,
que se puede hacer a través de meditación profunda, ¿sí? Y también se puede hacer a través de otras experiencias, como lo han hecho muchos otros, que no los voy a hablar en este momento, pero sí lo vamos a hablar en otras ocasiones. Se puede entender que lo que yo vivo como Katia es algo que se llama el ego. Y ese ego es como si fuera una personalidad adquirida, ¿sí? Entonces, ¿qué metemos ahí? Les estoy metiendo mucha información en un poquito. ¿Qué metemos ahí? El temperamento, el carácter, la personalidad, ¿sí? Entonces, eso hizo que me diera una identidad de mí misma. Como hay ese enredo de percepciones, ¿sí? Donde yo no tengo claro quién soy y estoy buscando el quién soy, estoy buscando cómo me identifico, a partir incluso del cómo me identifico, a partir de lo que yo creo que soy, ¿sí? Entonces, Katia es crespa, Katia estudió microbiología, Katia estudió ontología, Katia se certificó en hipnosis. Esas son las características de Katia, pero Katia no es eso, ¿sí? Katia es alta, Katia tiene ojos grandes, es blanca. Katia no es eso, ¿sí? Katia solamente es una experiencia, pero ustedes y yo me identifico a través de esas características. Esas características se llaman ego. Cuando yo empiezo a dejar esas características atrás, única y exclusivamente a través de profundidades de experiencias de conciencia, porque mientras tanto estoy identificada con mi ego, es lo único que hay, no voy a poder vivir una experiencia divina. Entonces, aprender a hackear esa matrix que la gente llama, vamos a hackear la matrix, ¿sí? O vamos a salir de la programación, es el referente al dejar de lado el ego, que es lo que me identifica. Entonces empecemos por ahí. Cuando yo empiezo a trabajar esas cosas, es cuando yo empiezo a mirar desde otro punto. Es como si Katia se saliera de un contexto y empieza a mirar a Katia verdadera, cómo actúa, cómo se comporta, y ahí se empieza a ver algo que es el caos. Oye, Katia tiene caos, pero ¿cómo así que tiene caos? A partir de muchas cosas que ha vivido, ella ha venido creando una identidad, ¿sí? Y esa identidad trae caos porque las noches oscuras del alma son el reflejo de lo que no estoy viviendo en plenitud. Entonces hay algo que cuesta mucho soltar y se refleja mucho en las relaciones. Y ahora viene lo que yo te traigo. Primero te hice una introducción de la experiencia como tal y qué es esa espiritualidad que vinimos a vivir. Y ahora vamos a traer a este punto cómo debo aplicarlas en mis relaciones. Porque finalmente yo vivo en mis relaciones lo que tengo adentro. Entonces lo que tengo adentro es lo que reflejo afuera. ¿Cómo estás, Camilo? Qué gusto saludarte. Azul Canela, ¿cómo estás? Te mando un beso también grande a ti. Gracias por esos tap. Pipe, gracias por estar aquí en esta tarde. Ya entramos a 12. Entonces, las noches oscuras del alma lo que me muestran es lo que debo arreglar. Entonces, mi lema ahora es: la oscuridad es mi fortaleza, porque a partir de mis vacíos es que yo encuentro mis fortalezas. A partir de lo que a mí me falta es lo que yo sé que tengo que arreglar. Entonces voy a empezar a hablar de mí un poco, como para darles un ejemplo, ¿no? Porque un ejemplo, un referente de qué se trata todo este caos, ¿sí? Las relaciones que tenemos con los demás, las mentiras que nos contamos, los espacios que manejamos nos muestran cuál es nuestra carencia, ¿ok? ¿Y cuál termina siendo nuestra carencia? Nosotros lo reflejamos mucho a través de nuestras relaciones. Como estamos entrando en una etapa de
despertar. Y cuando digo despertar, no es el despertar espiritual, sí, entendiendo que vivimos una experiencia divina porque Dios la vive a través de nosotros. Estamos hablando a nivel de relaciones. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con el otro si yo siempre siento que el otro me hace daño o me culpa o yo soy el culpable de sus desgracias? ¿O cómo puedo yo arreglar mi vida si el otro es el responsable de mi vida? Dice Camilo, a partir de esos vacíos nos empezamos a construir nuevamente, sanando, conociéndonos y amándonos. Claro, es la experiencia como tal. Entonces, hay algo que nos cuesta muchísimo aceptar y que nos rompe la narrativa mucho de lo cómodo, ¿sí? Y es cómo o hasta qué punto tengo responsabilidad en mis relaciones. Y esa narrativa de que el otro tuvo la culpa de todo porque es que no me entendió, no me quiso, no me trabajó, no me sanó, no me dio, ¿sí? Y ahí es cuando yo vengo a poner la espiritualidad sobre la mesa. Voy a contarles, como les decía, desde mi experiencia y hasta un punto me sabe como a incómodo, me harta el escuchar tanta gente con el mood del despertar espiritual y que se la saben todas, ahora el yoga. ¿Y por qué me harta? Porque se creó un ego a partir de esa espiritualidad. Voy a decirles algo muy importante en esta mañana, en esta tarde, y es que quien es espiritual realmente no necesita estar contando que lo es. Quien vive la experiencia divina la empieza a mostrar en su ser, no farandulea con ella. Y mostrarla en su ser es hacernos responsables, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vivimos una etapa de un rompimiento de una relación, entonces decimos, ay no, es más fácil que el otro tenga la culpa de todo, ¿no? Me tocó alguien inmaduro, entonces empezamos, es que era muy inmaduro, es que era muy peleón, es que era narcisista, es que no estaba listo, es que yo lo di todo, es que no sé, 10,000 razones. Pues eso que hace, pues nos alivia el ego. Ay, yo soy muy chévere, yo sí pude, pero nos quita la responsabilidad y vinimos a trabajar en codependencia. Dice Camilo, te entiendo, mi Katia, totalmente de acuerdo. Hoy en día lo cogieron de juego, negocio, tapadera. Uy, sí estoy así. Pero a la vez sé que estamos en el proceso del despertar, entonces pues la gente está en sus procesos literales, pero no, ya yo pienso realmente que quien está viviendo la experiencia espiritual, así es mi Camilo, la vive literalmente a través del fruto. Y el fruto es que el ego no se vea tan superficial, ¿no? O sea, porque ya se está trabajando el ego, entonces no tiene por qué estar ahí. ¿Listo? Bueno, cuando yo estoy culpando al otro, eso no va a transformar mi vida. No la transforma. ¿Listo? No la va a transformar. Porque si el problema está afuera, pues uno no tiene nada que revisar y quedamos bien comoditos con nuestro ego y no hay nada que hacer, no hay nada que trabajar, no hay nada, ¿sí? Pero hablando con el Sansara y hablamos de lo que está pasando con el Sansara, Andreita, un beso y un abrazo para ti. Si queremos hackear la Matrix, ¿sí? Si queremos salirnos de la programación, ¿sí? Pues no tenemos que darle comida al ego, sino más bien hacernos responsables para transformar nuestra vida. Salir de la programación y hackear la Matrix es ser responsables de nuestra vida. Así de simple, ¿sí? No puedes esperar que otro te lo solucione. Ni el que sale en el live, ni el que está hablando, ni aprender solamente a punta de redes sociales. Ponte a leer, ¿sí? Porque la transformación de tu vida es hackear la Matrix. Todo el mundo la busca de una manera diferente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Claro, hay herramientas. ¿Cuáles son? Pues leer, aprender, saber sobre todo lo que tiene que ver con esa revelación espiritual, hacer buenas meditaciones, tener un buen filtro para lo que estás haciendo y leyendo y averiguando, pero no desde el miedo, sino con autoridad, ¿sí? Porque nosotros somos los constructores de esa Matrix.
En esta semana, como les dije, vamos a empezar todos los días, Semana Santa también. Así esté frente a la piscina, les voy a hacer este live y vamos a hablar del asunto. Yo digo frente a la piscina, vamos a ver si me voy de piscina o de mar o lo que sea. Pero aquí voy a estar todos los días con ustedes. Puede ser desde las 9 hasta las 12, 1, a la hora que me case, pero es en la mañana. Porque vamos a hablar de esto. Entonces, la gente dice, vamos a hackear la Matrix. Sí, hay neuroprogramación, claro, hay neurometafísica, claro. A medida que tú vas entrando a esto y vas conociendo, va cambiando el ego, porque te estás dando cuenta que la experiencia ni siquiera es tuya, que no eres tú, que todo es parte de una programación. Pero esa programación también la puedo realizar yo a través de algo que es esa latiz que habla Jacobo Greenberg. Ay, mi Andreita hermosa, gracias, muchas gracias, gracias por eso. Entonces, ¿cómo yo puedo crear mi realidad? Y cuando yo sé que puedo crear mi realidad, también estoy viviendo una experiencia de Dios a través de mí, ¿sí? Pero vuelvo al punto, si el problema está afuera, y sigo diciendo eso, pues usted no tiene nada que revisar, pues sencillamente usted no tiene nada que cambiar, y si usted no revisa, pues repite. Entonces vamos a poner el ejemplo. Estamos en tercero de primaria, ¿sí? Y no me aprendí la tabla del 9. Entonces ya, entregué el examen. Todas las tablas estuvieron bien, pero la tabla del 9 estuvo mal. Mija, usted está haciendo ya una habilitación. Yo hablo como profesora. ¿Qué pasó con esto? ¿La tiene clara o no? ¿Vamos a rehabilitar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hacemos una rehabilitación o pierde el año? Nada, repite. Solamente porque no se aprendió una tabla. Repita. Y el repetir en el samsara y repetir las experiencias y repetir la vida, eso no es hackear la matriz. La gente piensa que porque ya sabe y porque medito y porque hago yoga, entonces ya hackeé la matriz. No, hackear la matriz es un resultado. ¿Sí? Eso es. Entonces, yo puedo estar metida en todas las corrientes filosóficas, pero si mi vida realmente no ha sido responsable de sí misma, pues voy a repetir. Katia, pero esa es otra vida. Hablamos en la siguiente vida. ¿Para qué nos vamos a poner a hablar en esta? No, mi amor. Todas las cosas que nos suceden son una espiral. Es una espiral que va hacia arriba y vuelve y se enchocola otra vez y vuelve hacia arriba. ¿Listo? Entonces yo quiero que tú te des cuenta y pienses qué te está sucediendo de una manera más grande o más pequeña frente a lo que te pasó hace 14 años, o hace 20 años, o hace 30 años, o los que son más chicos, hace 10, 15. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Por ejemplo, los retornos de los planetas tienen tiempos específicos. Un retorno de Urano son 7 años, un retorno de Saturno son 30. Y vienen a ser como de mayor o menor escala, dependiendo cuál sea el desafío. ¿Listo? Los retornos de Saturno son cada 30 años. ¿Qué podemos ver cada 30 años? Desafíos más grandes. Por ejemplo, la madurez espiritual entre los 27 y los 33. Y va asociado a procesos profundos del alma. O a los 57 y 63. Va asociado a conceptos más profundos todavía. Entonces, ¿cómo son los movimientos? Es como si fuera un latir, ¿sí? Un latir, porque es la experiencia de Dios a través de mí. Entonces, primero me dieron, digamos, una hoja de papel para golpear. Entonces yo, tenga, me pegaron con una hojita de papel. Luego ya vienen y me dan con un palo. ¿Sí? Y ya luego no me dan con un palo, sino que ya me tiran otra cosa que ya me dé más duro. Pero la experiencia es igual a mayor o a mayor o a menor escala. Porque nosotros estamos en un ciclo constante. Es un ciclo. ¿Sí? Nosotros no tenemos tiempos lineales, sino son tiempos curvos. Entonces repetimos las experiencias, pero a mayor o a menor grado. ¿Listo? Nosotros no somos conscientes de que es lo mismo. No nos damos cuenta de eso, pero sí termina siendo igual en proporciones diferentes. Hace 6 meses, cuando tuvimos el eclipse en Virgo también, yo tuve una experiencia y ayer fui consciente de que me sucedió la misma situación y fue un cierre del ciclo.
Entonces, cuando ustedes están muy atentos a las cosas, ustedes van a empezar a darse cuenta que efectivamente están repitiendo procesos o patrones, y a eso hacemos referencia cuando hablamos de salirnos de la Matrix. No solamente es el samsara. Cuando tú no repites o usted no repite nada, ¿sí? Usted sale de la Matrix, pero cuando usted no revisa, pues siempre va a repetir. Y esa repetición de la repetidera genera caos y problemas en nosotros, ¿sí? Es bien complicada esa situación. Entonces yo quería hablarles de eso hoy. Mañana vamos a seguir hablando de ese caos y cómo se muestra en nuestras relaciones, y van a ser charlitas pequeñitas, pero bien nutricionales para el alma. Los quiero, gracias por estar aquí. Quien no alcanzó a verlo todo, los invito a mi canal de YouTube, se llama igual, Katia Oviedo. Un beso, excelente día. Gracias.